Buenos días, tengan todo hoy, 8 del mes 2 del 2020. Esta es una nueva oportunidad y mirad con inteligencia cuán importante es. Luego sigo explicando sobre Apocalipsis 10:11. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Es necesario que sea predicado de nuevo el Evangelio. Aquí lo está expresando el Espíritu Santo el último libro del Apocalipsis, a Yohanan, a Juan ahí, enseñándole las cosas que se habían profetizado, estaban profetizadas ya, y que él le da una amplitud allí al apóstol de cómo se desarrollaba esas cosas que venían diciendo los apóstoles, y es para que se entienda correctamente que las cosas de la palabra del Señor había que volverlas a expresar como al principio, porque realmente las iglesias, todas que le llaman iglesia, en la palabra es con las congregaciones, le han faltado a la palabra de Dios y piensan que con esas cuestiones de falta pueden entrar en el reino de Dios. El reino de Dios no quiere decir el cielo solamente. La tierra es reino de Dios. El universo entero es reino de Dios. Eso es lo que la gente debe de comprender la palabra y llevarla a la magnitud a la cual pertenecen las cosas. Entonces, como ya le he leído ahí en Apocalipsis 10:11, que era necesario que se expresara de nuevo el Evangelio, pero un Evangelio conforme lo ha expresado el Espíritu Santo a través de todos los tiempos, a través de todos los profetas, sin faltar a uno. Mashiach dijo que él no iba a destituir a ningún profeta. Él vino a cumplir, y a cumplir con la ley. Y también nos enseña que debemos cumplir todos con la ley, que no se ande más con esas cuestiones de pensamientos baratos que ha enseñado el enemigo al hijo de perdición, al hombre de pecado, al hijo de perdición, como está dicho allí en Pablo hablándole a los tesalonicenses. Pablo les digo, o le había hablado a los tesalonicenses sobre el tiempo que faltaba para que aconteciera. Él se lo había dicho, pero lo que él dijo allí no lo expresa allí en ese momento a la congregación o al tiempo venidero como este que tenemos ya hoy, del último tiempo ya, esta parte del último tiempo. Porque saben ustedes que desde que Mashiach vino ya comenzó ya el postrer último tiempo, que ya no iban a haber más tiempo, ni iba a haber otra persecución, no iba a haber otra situación embarazosa después que Dios trajera aquí a Israel y recuperara todo Israel de nuevo, que volviera a Israel a tener la posición que Dios le había dado y había confirmado con Abraham que tendrían todos estos territorios. Todos los lugares que Abraham pisaba era aquí en estos términos aquí de que eran de Canaán. Y déjame decirle que no eran
filisteos, no eran palestinos. Porque los palestinos es una cosa que Dios, los romanos nombraron palestinos a los que eran los filisteos. Y estos eran constituidos venidos de Castor. Y entonces aquí un rey de Israel venció las tropas de los palestinos que tanto fastidiaba, le cerraba los pozos a Abraham y luego continuaron cuando el pueblo salió a posesionar la tierra, tomar posesión de ella. Ellos siguieron continuando ultrajando a Israel, destruyéndole cosecha de ganado y de todo, hasta que un rey de Israel se levantó y destruyó la fuerza de los filisteos. Y no se levantaron más como filisteos, porque entonces había llegado el tiempo de la cuarta bestia, que estaba dominando ya estos términos del Medio Oriente. Y les nombró ese gobernante romano, le había nombrado a esos términos de Filistea palestinos. Entonces, por nombre de que lo tomó el emperador romano. Y esto lo quieren ignorar, a la historia la quieren ignorar, pero nuestra historia es así, no es otra. Y entonces muchos la desconocen y quieren ser, no sé, terroristas, que esto sea de ellos, que esto nunca ha sido de Israel, negando completamente, con mentiras, la realidad. Sí, después de que Israel por sus pecados fue echado a Babilonia, después a los medo-persas, a los griegos y por último Roma, que vino general Tito ese y destruyó, como dice en la escritura, que un príncipe vendría y destruiría. Ahí se dice de esa forma, entonces después se sabe quién fue con nombre y todo el príncipe ese. ¿Tú me entiendes? Y destruyó el templo. Y que ya en los tiempos y en la sazón de Camachía dijo que se cumpliría esa profecía, que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces él aclara la definición esa del templo. Entonces Pablo está declarándole también lo que él decía a los tesalonicenses sobre lo que faltaba para que después de eso se sucediera la entrega de parte de Dios a Satanás, que es el autor de que se cumple aquello que fue integrado a operación de rol. Entonces vamos a ver aquí cuando Pablo dice esta cuestión en Tesalonicenses 2:3. La segunda epístola. Segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dicha apostasía está declarada en Daniel 7:25. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo, y tiempos, y en medio de un tiempo. Hoy en realidad conocemos esta profecía. Muchos no la desconocen, pero muchos la desconocen como muchas cosas desconocen. Hay muchas cosas que en sí las personas conocen, pero la palabra de Dios nos indica que debemos estar guardando
todos los pasos que dio a Mashiach, o sea, todo lo que él dijo, todo lo que dijo Moisés, todo lo que el Señor le instruye y recalca a través de los distintos tiempos a los profetas, porque cuando dijo que se levantarían profetas después de Moisés, eran para ir convoyando la palabra que Dios había expresado, que había que cumplir, porque Dios es amor, es misericordia, pero es severo también, y castiga. ¿Cuántas veces ha castigado a Israel? Una pila de veces. Fíjese qué castigo tan grande dio también en los tiempos nuestros con el poder hitleriano, que mataron 6 millones de judíos solamente. Matado ese imperio, esa locura política. Mató como 52 millones de personas. Así están dichas las estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que van cumpliéndose las cosas porque naturalmente dice la Escritura que la desobediencia a Dios la castiga. Incluso hasta los niños. Acuérdense que cuando Eliseo, que le venían diciendo, calvo, calvo, sube, calvo, sube, calvo. Y Dios le hizo salir un oso del monte y mató a esos niños. Porque Dios no perdona ni siquiera a los niños que detengan desobediencias. ¿Cuántos miles de niños entonces en la Shoah murieron? Más de 100,000 niños, porque son 6 millones de habitantes y las familias tenían niños. Y ellos mataban a los mismos ancianos, mujeres, hombres, viejos, niños, a todo el mundo. Todo lo que era israelí. Eso, la historia está ahí. No se debe negar, pero la están negando. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos filisteos que quedaron como pueblo, pero no tenían fuerza ni ejército? Y ahora están buscando la forma de revolver todas las cosas a lo contrario. Caballero, pero si ya ellos nacieron aquí, los filisteos palestinos, los que hayan nacido aquí, estando estos perturbados, estando estos entregados al desierto, como dice la Escritura, por causa de la desobediencia, pues lo que hay que hacer ahora es que ellos entiendan eso y que honren a Israel, porque es el que le está dando el alimento, la comida. Aquí los palestinos, hay abogados, hay palestinos médicos. A mí mismo me atiende un palestino, un doctor, y muy buena gente, y una doctora. Y los hay que son cristianos. Claro que tienen cierta deformación que no es correcta, porque el catolicismo no es correcto. Así que, por lo tanto, vamos a ver quién en verdad es el que está en el Dios único, el Dios que hizo el mundo y que desde el principio se está hablando la palabra de Dios. Como le venía diciendo en 2 Tesalonicenses 2, verso 3. El verso 3, sí, que Pablo le decía que ellos sabían que él le había dicho lo que faltaba para que se cumpliera ese dato del hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese dato que estaba escrito allá, ellos conocían, Pablo les había hablado sobre esa situación también, pero ahí no se explica. Pablo no explicó lo que él les hablaba a ellos, sino él le había dicho la realidad, pero que ellos sabían el tiempo, ellos sabían que faltaba un momento, un tiempo. Y yo les digo a ustedes que ese tiempo que faltaba es el que se cumpliera ya el último tiempo de los apóstoles que Dios escogió, que Dios le escogió a Mashiach. Dios se lo mostró. Y a Mashiach empezó a llamar a los apóstoles, fulano, mengano, pedacejo. Empezó a llamar a los apóstoles, a los discípulos de él, que fueron nombrados apóstoles posteriormente.
Y hasta que no se acabara ese tiempo, el nombre de pecado, el hijo de perdición, no había aparecido. Y ya en los tiempos del último apóstol, Johanán, Juan, el del Apocalipsis, ahí Dios les revela aquellas cosas que estaban todavía ocultas allí. ¿Quién era esa congregación o eso que le iban a llamar iglesia? Que le llamaron iglesia católica, los católicos romanos, que hicieron e inventaron la doctrina de Dios y la arreglaron a su modo, a su manera. Y no es como venía el reglamento divino de Dios anunciándose la palabra de Dios. ¿Por qué motivo? Porque ya estaba anunciado que era el hijo de perdición, que era el hombre de pecado, el que estaba allí declarado en Daniel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas cosas le ha dado al mundo entero a beber de esa doctrina, la cual es funesta, torcida, destructora de las almas. ¿Y qué sucede después también con esta otra bestia que se dice también en el Apocalipsis? El mismo capítulo 13 está hablando de ella. Y en el mismo capítulo 13, en el verso 11, está hablando de la segunda. Esta segunda es lo que heredan de la Iglesia Católica, sus vestiduras, sus vestidos. Y se las llevaron, como dice la Escritura, simbólicamente, se llevaron sus vestiduras. ¿Por qué? Porque fíjense bien que todos los evangélicos habidos, que existen muchas sectas evangélicas, todo tiene las vestiduras de la Iglesia Católica. El domingo, la Pascua esa mentirosa que formó la Iglesia Católica, que no es la Pascua de los judíos, es en otro tiempo el cual no está señalado en las Escrituras. Y a nombre de Dios están presentando otro Dios pagano, que le pusieron Dios, pero el único Dios de Israel es el Dios de Israel. El Dios de Israel es el único. La única doctrina monoteísta, porque todo el que está hablando mentira y programándose con ideas profanas y de que esto Israel no existe, ante los ojos de quien no existe Israel si siempre existió. Están reclamando términos de terreno que pertenecían desde antiguo Israel. E incluso Belén, que le pusieron Belén en nombre católico, cosa que en católico no existe tampoco. Porque, por ejemplo, Amachía, que es el verbo ungido que se dice, que el verbo Dios estaba en él. En el verbo ungido estaba el verbo Dios. Y que Dios toma la carne, ¿por qué? Porque toma a Machía. Y esa es la aclaración correcta que da la Escritura, el dato perfecto que da las Escrituras. Y si estamos así, estamos perfectos en el Señor. Porque el Señor nos declara perfectos, estando en esa unidad que Amachía expresó. Para que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. No pueden haber más. Somos uno nada más. No importa el nombre que tengan las iglesias, que una sea evangélica, pentecostal, otra hedionista, adventista, no importa. El problema es que todos estemos en una misma unidad espiritual. No que estemos confundidos y regados como la Escritura dice. ¿Por qué la Escritura dice que cada cual se apartó por su camino? Porque están apartados cada cual por su camino realmente. ¿Por qué se llaman pentecostales? Porque tienen una idea distinta a los adventistas. Y los otros a los hedionistas. Y todos se proclaman ser la verdadera. Y ninguna son la verdadera. Porque no están mirando los derechos verdaderos de la palabra de Dios. Vamos a ver el Éufrates. ¿Por qué causa se secó? ¿O se está secando? Ya está casi seco ya. Vamos a leer
Apocalipsis. Apocalipsis 16. Verso 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Como ya les he dicho, esta situación de que el agua se secó, ahí lo dicen ya en un punto final, pero él va secándose paulatinamente. Porque nosotros conocemos, antiguamente había una vía, una senda, una calzada, un camino que salía desde China, que se decía la senda de la seda, y llegaba hasta Damasco. Entonces, había que pasar el Éufrates para querer destruir la tierra de Israel, pero que no se habla así, que esto que estoy hablando yo tan diáfanamente así, sino que primeramente es para ir cruzando los pueblos en amistad y para programar una vía buena para el comercio de todas las naciones, amigables y que estaban comprometidas, que la seda podía pasar por esos países, pero era por cuestión de amistad y de negocio, y eso, una buena acción, que es como el enemigo se presenta, da primeramente un plato lleno, pero es para enlazarte que tú caigas en sus lazos, y eso es un lazo, va a ser un lazo, ya se está haciendo esa senda, la antigua de la seda. Entonces, ¿para qué? Para amor y gracia, qué sé yo, fingida, pero ellos mismos no saben que va a despertar el pensamiento que está dicho aquí. Se seca para darle paso a los reyes del oriente, para querer destruir Israel, porque Dios va a destruir. Esa va a ser la última guerra. Le llaman la tercera guerra, yo no le llamo la tercera, ya la tercera guerra va a ser esa. Esa va a ser la tercera guerra. No es otra que va a ser los americanos con los rusos, qué sé yo, qué sé cuándo. Eso no, ya eso no va a pasar. Es una guerra total para querer destruir a Israel. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Hay unos dichos por allá profetizados, que vendrán a buscar despojo, a tomar riquezas. Bueno, en este caso hay también un anzuelo. Hay un anzuelo para pescarlo y traerlo como por narigón, como dice el profeta. Y yo he entendido que ese anzuelo es el petróleo, el gas, los minerales, incluso es que hay en Israel que Israel no ha descubierto, pero en la profecía están, y ya veremos. Ahora, ¿por qué causa se seca el río Éufrates para el mundo? Por los asuntos climáticos, por clima. No, es por la profecía, porque ella tiene que cumplirse. Porque ¿cómo no hay sistema climático para Israel? Porque sabemos que en estos tiempos salió un río llamado el Sin, que hacía tiempo que no existía. Y ahora surge otro que se descubrió. Se hace florecer verdaderamente el desierto. No es una apariencia, porque el desierto florecerá, no el desierto de Israel. El desierto en el mundo entero, todo eso dejará de ser desierto, porque Dios no va a florecer completo. Porque Dios nada más que dice la palabra y se es hecho, y se es hecho. Muchos que tengan esta confianza, que se confirmen completamente con Dios
y sepa que ni un punto de la ley puede faltarle, porque si no Dios no hace sobre ese pueblo, esa nación, bendición. Porque todas las naciones serán benditas en Abraham. Y este Abraham es Moisés, Isaías, Jeremías, Amachías. La bendición en todos ellos, porque son hijos de Israel. En los apóstoles que son hijos de Israel. No estén mirando tanto la escritura que viene del griego, ni del romano, ni ningún otro idioma. Tienen que mirar bien cómo se dice en el idioma Israel, que es donde se estableció la doctrina de Dios. Y está establecida primero que las otras doctrinas. Porque somos semitas, ¿sí? Porque Sem, descendencia de Sem, el mayor de los hijos de Noé, al ser el mayor y ser de Sem, nosotros semitas, entonces Jafé y Cam no pueden ser primeros religiosos, porque Dios es sabio e inteligente. En la antigüedad era Set que sustituye a Abed. Abed es justo. Abel, el hijo de Adán. Hijo de Noah. No, de Adán. De Adán, perdón. Abel. Abel, que no tuvo nada. Entonces la descendencia se lo hacen a Set, los hijos de Dios, como se dice en la escritura. Amén. Y después se fueron contaminando. Pero habían también justos, porque hubo uno que Dios se lo llevó, igual que a Machías, igual que a Elías. Se lo había llevado a Dios. A Moisés. Gente que verdaderamente eran siervos de Dios, Amén. sin tacha. Eso es así. No tengamos envidia, sino deseemos también no tener tachas. Y no tener cosas para eso. Aquí no va a haber tal rastro ni nada de chocolate. Dice que Dios creó la tierra para siempre. La tierra no va a ser quitada de nada. Las segundas palabras que se digan, cualquiera que la diga, si un ángel del cielo, así dijo Pablo. Si un ángel del cielo viene y predica un evangelio de cual ya ha sido predicado, sea anatema. Ahí lo dijo claro hablando de la congregación de los Gálatas. Porque en cada congregación Pablo tenía una especialidad. Ahí en Colosenses 1, a los tesalonicenses había dicho otra cosa. A los romanos primeramente, fue donde habló que hizo el ajuste, que no había que pasar, no había que violar la circuncisión. Es una violación de la palabra de Dios. No haber circuncisión en el pueblo de Dios es una violación de la palabra de Dios. Ahí lo dice. Para recibir la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición en Abraham? Creer, sí, pero dice Pablo que debemos, por la fe debemos dejar la ley. Él dice que de ninguna manera, en Romanos 3:31. Concluye todo lo que se está hablando, entonces deshacemos por la fe de la ley, de ninguna manera. No, señor, de ninguna manera. ¿Cómo es posible? Porque las iglesias todas están descontroladas, no conocen y no quieren, porque se creen que sí, que están en la gracia. Pero si es que la gracia la ha constituido Dios, no el pastorcito pentecostal, ni el otro. No. Si te dicen que hay que obedecer la ley, no le quites datos a la ley. Los testigos, los adventistas, los gideonistas, no le quiten datos a la ley. Cúmplanse con todos los requisitos. Y no sean livianos como aquellos que Pablo decía que en Romanos 2:25 o 26, no recuerdo bien el verso, que los que tienen la circuncisión pero no cumplen con la ley,
su circuncisión va a ser tenida como nada, porque Dios es severo. Como tú vas a cumplir varios mandamientos, la ley del Espíritu. El Espíritu no tiene ley. El Espíritu Santo no tiene ley. La ley está en Él, pero es del Padre. El Espíritu Santo es hijo de Dios. La Mashiach es hijo de Dios. Y todos los espíritus son hijos de Dios. Diablo y todos los satánicos, aunque sean lo que sea, son hijos de Dios. Porque Dios formó. Hasta una hoja que se caiga es hija de Dios. Tengan una fe efímera, exacta y verdadera. Todo lo que se mueve, hasta un insecto, una cosa que uno ve con la vista, normalmente es creación de Dios. Pertenece a Dios. Árboles y todo, la fruta, pertenecen a Dios. Entonces, ¿por qué causa se seca el río? No es por el clima. No es por clima, es por asunto climático. Es porque hay una profecía caminando y funcionando. Rusia está perdiendo tiempo pensando en que va haciendo puentes que sea para poder pasar el Éufrates. Pero ya se dan cuenta que no hace falta el puente, ¿no? Que para que no estén pasando trabajo por gusto y invirtiendo dinero que puede ser para el pueblo, en cosas que no son necesarias. Porque de todas maneras se va a secarlo. Entonces no hace falta zapatos, no hace falta puentes. Van a pasar como zapatos con ella, por ella decir caminando. No va a haber río, va a estar seco. Van a pasar todo lo que quieran por ahí. Todo equipo modernísimo y toda esa cosa de su modernismo. Pero todo lo va a destruir el Señor. Amén. Yo estoy seguro y firme también por la fe que tengo y que sé que es así, que cuando ya estén posesionados sobre ese frente del valle aquí, de nuestro aquí, eso que le llaman Magedón, por ahí, por esa buena penetración. Pero ¿qué va a pasar? Va a mandar a parar el Altísimo. Esa es su guerra. La segunda guerra que va a tener el Señor. Porque él la tuvo cuando fueron a salir de Egipto. Y vienen las tropas de Egipto a comerse a Israel. Porque ¿quién es Israel? Oh, contra el gran faraón y sus bolsas. Que Dios lo hacía así, que los endurecía, que los hacía tener esas ideas. Pero para que viera el resto de Israel, de los egipcios, que contra el Dios que proclamó a Israel como pueblo suyo, no se puede luchar con todos la creencia en los toros, las cosas esas con cabeza de animal, de aves y todas esas cosas, todas esas doctrinas extrañas que tenían los egipcios, que ahora tienen otra doctrina sobre la extraña esa también. Y una cosa más les voy a decir. Todos esos sacerdotes que se van de la iglesia católica y entran a las iglesias evangélicas, sepan que están delinquiendo en la palabra de Dios también, que es una lástima. Mucho navegar para venir a morir a la orilla, eso es un dicho y es verdadero, porque se va de una cosa que la ha entendido que está mal. Dios le abre los ojos, pero por brutalidad, por no querer entender los conceptos reales, se meten en otras instituciones evangélicas, las cuales son perversas también. En Apocalipsis 13:11, a partir de ahí está el Cordero de los dos cuernos, hablando como león, como dragón, como todos, como serpiente, como sea, porque eso es lo que están haciendo.
llenándose los bolsillos los directores eso, y con avioncitos y comodidades y todo para el pastorcito. Ay, qué bueno el pastorcito que tenga comodidades para trasladarse. Ah, sí. Y venga el dinero y matando al pueblo. Porque no saben darle los conceptos verdaderos de Dios, porque no lo tienen. No son prudentes. No buscan la salvación, sino el bienestar material. No es como los tiempos antiguos de la verdadera fe evangélica, de entregar las cosas para que los demás coman. No, es para que coma el pastor y su familia. Bueno, yo había dicho de Apocalipsis 13, o 3:11 o 13:11, no es 3:11, sino 13 verso 11. Si me confundí, creo. Así que esas cosas así suceden. También está, por ejemplo, que están creyendo. Por una parte están creyendo que el Mesías vendrá y que el león como buey comerá paja, etcétera, etcétera, habiendo muchas cosas de esta profecía que la saben así de esa manera. Pero es que después de eso, Señor, no va a venir el Mesías sufriente. Eso es una gran equivocación. Primero tiene que hacer el arreglo, el ajuste, de pasar la palabra como Dios dice allí en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado, nos ha dado su Hijo unigénito, o único, porque unigénito es en el idioma griego, pero único es acá, a Dios único, al verdadero Mashiach, el único, para que todo aquel que a Él crea no se pierda, que tenga vida eterna. Pero ¿qué es lo que hay que creerle a Él? Porque Él expresó muchas cosas, muchos tiempos, en muchas maneras, la ley de Dios del Padre. Y que la doctrina no era de Él, sino del Padre. Yo estoy constituido sabiendo lo que estoy diciendo. El Padre que lo envió. San Juan 7:16 y otros versos más. Entonces, ¿qué verdad están siguiendo? Ningún evangélico de eso. Así de sencillo. El que registre y estudia las cosas como dice Mashiach, escudriñar la Escritura, como se dice en la Escritura, la recomendación, obsérvalo todo y retén lo bueno. Te lo muestran las parábolas ahí en la pesca de la red. En la red ahí, cuando pescan, vienen y sacan de todas cosas. Pero tú no puedes retener en vacía todas las cosas. No, te está diciendo no, un cangrejo, una jicotea, cualquier cosa de un quelonio, de cualquier tipo. Vaya, no se puede dejar en vasija para comer. ¿Quién hace eso? Los salvajes, los que desconocen la palabra de Dios. Y porque la desconozcan no van a ser condenados. Si la Biblia lo está diciendo, sin la ley pecaste, por la ley serás condenado. Y si en la ley pecaste, por la ley serás condenado. Si tú tienes la circuncisión que es de la ley, pero no la guardas, porque no cumple otros detalles de la palabra de Dios, serás condenado. ¿Por qué no creer que a Mashiach el sufriente ya vino ya? Ahora se espera un Mashiach naturalmente, un victorioso, el cual viene a darle castigo y la absolución a aquellos desde la fundación del mundo que fueron fieles. Eso está dicho bien claro en la Biblia. Entonces, ¿por qué no ven las cosas como son? Porque tienen la cabeza llena de musaraña. El diablo se la ha puesto. ¿Y por qué Dios dijo allí que serían entrados allí en la cita que dice Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el verso 11 y 12? Porque se entregan a la mentira.
porque Dios lo sabía y por eso se los entrega al fulano, según el mismo capítulo, el verso 9, y se da a entender quién es el que hace esa operación. Ahí en el verso 9, segunda de Tesalonicenses, el verso 2, 9 te está diciendo a ti quién es el que se está hablando entonces en el verso 10, en el verso 11 y 12. Que fueron entregados a operación de error. Te está diciendo ella quién es ese individuo, quién es el que hace esa operación. No es Dios, es que Dios se lo permite, como le permitió que destruyera todo lo de Job. Sin embargo, le prohibió que tocara su vida, su alma. No lo podía tocar, podía ponerle una enfermedad. Bueno, Dios no dijo que lo pusiera, no puede destruir el alma, ya está, por punto. Y cuando Dios dice no puede el enemigo, aunque quiera y tenga potestad, no lo puede hacer, porque no puede ir sobre la cabeza de Dios, nadie, ni él que tiene potestad. No sé para qué la gente quiere entonces famoso, entregarse al diablo, su alma al diablo. A ver, ¿para qué? Para un beneficio temporal y después un fastidio espiritual. Porque no lo saben, pero es así. Después un fastidio espiritual por haber dicho, a veces constituido en una fe mentirosa, profana. Y todas estas iglesias se están profanando en nombre de Dios. No se sostienen con las leyes que Dios manda a través del Espíritu Santo a nombre de su Hijo Mashiach, porque están a nombre de Él. Porque Mashiach es un príncipe, Mashiach es, como dicen las Escrituras, el puente de Dios para salvarnos. Él lo puso para eso. Muchos creen, no, Mashiach que nos salva, el caballero. A Mashiach es el puente, a Mashiach es quien nos salva. No, nos salva Dios a través de Mashiach. Pero es que la gente va a una persona directa, no, Señor, ni Moisés nos salva y las leyes no son de Moisés tampoco, señores, abran los ojos. Las leyes no son de Moisés ni de ningún profeta. Ellos vienen a manifestar la palabra de Dios porque son siervos como yo, que digo la verdad, la justicia. Estamos en la verdad de Dios. No hay otra cosa. Hay mucha gente mentirosa, muchos doctores de esto, doctores de otro, y son unos partidos de mentirosos. No cumple ninguno. ¿A dónde van a ir todos estos géneros palabreros, tanto de unos como de otros? ¿A dónde van a ir? Son palabreros, bla, 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 bla. Mucho hablar, pero con falsedad, que quieren justificar su falsedad y la justifican. Pero ¿a dónde van a parar con eso? ¿A un abismo? ¿Acaso no se han visto que Israel siempre ha sido castigado? Como dije ahorita. Hasta los últimos tiempos, ¿cuántos fallidos ha tenido Israel? Pero es que ya estamos en el último tiempo, ya no, ya el último castigo ya se lo va a dar Dios ya definitivo. Porque Dios va a acabar con todos los enemigos. ¿Por qué causa? Porque Israel es la oveja de Dios. Gloria a Dios. Y por eso la preserva. Pero ¿qué sucede? Que porque es la predicación, para que la gente no sufra en castigo. En el tiempo ya van sufriendo castiguitos. Sí, porque está dicho, caerán algunos para ser depurados. Eso está dicho, el castiguito que a cada rato asiste con estas personas de qué sé yo, pero ¿por qué lo hacen? Por la infidelidad de Israel. Algo hay que no conocemos, pero sí lo que conocemos debemos de expresarlo, debemos de llevarlo y procurar no caer. Pero el que cae haciendo la voluntad de Dios, a Mashiach cayó, estaba haciendo la voluntad de Dios. Y él dijo que muchos de los profetas fueron castigados en la época de los gobernantes de mismo Israel sinvergüenzas.
que torcían el camino de Dios y creyéndose que estaban en la verdad, en la Kabbalah, en la que sé yo, la Gemara, en la que sé yo, que sé cuándo, en todas las actuaciones dichas por los rabinos grandes y famosos. Sí, pero famosos no para con Dios, famosos para los hombres. Porque Dios no manda que se visite ningún muerto. El muerto se deja tranquilo. La persona cuando ella muera, y ya eso se pasó la historia de esa persona vida hasta la resurrección. Sí, está. Así que hasta la resurrección. Eso es así. Ya ahora no van a ver. Todo eso que piensen que van a destruir Israel se va a acabar. No porque estén aquí los americanos ni nada. La trompeta esté sonando en Sion. No solamente por eso. Sino porque viene el tiempo en el cual se le dará el justo castigo a todos. Entonces, la trompeta, el trum y todos los demás tienen que circuncidarse, porque todo el que está con Israel debe hacer lo mismo menesteres espiritual que está establecido en la palabra de Dios para pertenecer al verdadero Dios único, no a una institución religiosa ni nada de eso. Hay mucha equivocación. Se hacen muchas cosas buenas, pero yo le digo al pan y al vino vino. Sí, se ofrenda muchas cosas, pero se desea mucho y se ora mucho por Israel. Pero caballero, hay que hacer las cosas conforme la palabra. Porque dice que ay, Dios no oye. ¿Me entiendes? Dios no oye a quien no oye su palabra. Entonces eso aparentemente sucede, pero no es. La apariencia no vale. Lo que vale es la lealtad. Así que toda trampa que han hecho, según dice Pedro, que destruyen las palabras de Pablo, porque están torciéndolas y las siguen torciendo, y incluso las escrituras le han puesto muchas cosas, palabras obscenas, cosas que no son de Dios, que está expresado en el Antiguo Testamento, como le quieren llamar, por eso hablo así, porque la palabra de Dios es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los profetas antiguos y los profetas modernos, todo es lo mismo. Dios no hace ni acepción de tiempo, ni de persona, ni nada de eso. Eso lo hacen los hombres con mentira y irrazonablemente. Que hacen ver sus palabras y no son ciertas. Y yo les pido a ellos que a todos ellos, tanto unos como otros, que busquen la realidad para que tengan el ser verdaderamente ungidos de Dios, para que verdaderamente estén en los caminos de Abraham, en el camino de Amachía, que es el camino de Abraham, estar en la fe única, real y verdadera de todos los profetas y de todos los apóstoles. Eso es lo que quiere Dios. Si Israel quisiera entender, no había quien le pusiera un pie adelante de nadie, ninguna gente de afuera, porque Dios se los elimina. Y cada vez que una persona piense algo, Dios le revienta la cabeza. Dice, contra mi pueblo no te metas. No toquen a mis ungidos, así dice la palabra. No toquen a mis ungidos. Que el Señor los bendiga y que tengan buen entendimiento. Que lo tengan porque les hace falta. Y voy a leerles, voy a decirle la bendición que está dicha para el pueblo de Israel, pero que en el pueblo de Israel está dicha todas las bendiciones. Señores, porque si la ley iba a salir de Israel, iba a salir de Jerusalén, la palabra de Dios y la justicia de Sión, todas esas cosas, ¿para qué sale? ¿Por qué la pisotean? ¿Para qué sale? Para que se obedezca y tenga Dios el pueblo que verdaderamente conozca su palabra.
Y que Israel, como tiene bendición, no se la va a quitar nadie. Aunque Dios les da castigo, nadie se la va a quitar. Porque no hay quien quite de su mano un siervo suyo, una oveja de su prado, como dice a veces, de su campo, de sus manos. Nadie se la va a quitar. Por muchas cosas que haga el diablo y con todas sus cosas, fenonías y todas las cuestiones, nadie se la va a quitar de su mano. Así que, por eso es que la bendición no solamente es para todos los que están adheridos a Israel. Gloria a Dios. En realidad, no importa el pueblo que tenga, chino, el inglés, japonés, no importa el pueblo que sea, del pueblo que sea, reciba la bendición del Señor. Yevarajeja Adonai mereja. Yaer Adonai panap eleja bejuneja. Isat Adonai panap eleja beasem leja shalom. Tengan paz. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Así está dicho. Ahora hay el programa ese de un boquitoque de eso, llamado Mohamed. Pense, ¿no? No, Mahoma. Momento. Muhammad Enense. Es Muhammad Enense. Dice el anunciante, el que narra el programa ese, dice, el anunciante de Moab Enense dijo, no hay nada mejor que esto. Dice, no hay nada mejor que esto. Vamos a leer lo que es mejor que eso. No digo que no sea bueno, es muy bueno, porque si yo tengo un programa de eso y tengo amistades rusos, chinos, japoneses, de que sea, y no tengo el conocimiento de su idioma para poderle expresar la verdad de Dios, o sea, a través de ese aparato yo puedo expresársela. Créala o no la crea, ese es su problema. Pero es así. Yo digo, él ignora que Dios fue el que puso los idiomas, pero que al cabo del tiempo estos idiomas desaparecerían, porque antiguamente no habían varios idiomas. Los hijos de Noah tenían un solo idioma. No habían los tantos idiomas que Dios derramó después para que no se unieran en maldad, porque el querer construir una torre grandísima para que no haya diluvio son ideas del hombre, pero no sale de Dios, y Dios le hizo ver que eso es una equivocación. Para que no concluyera su obra, deformó todas las lenguas de ellos. Hizo la francesa, la china, la japonesa, y cada cual se fue, se extendió. Yo estoy hablando desde esa profundidad antigua, más antigua que ninguna. Igual que he dicho de la religión de Israel, o sea, la palabra de Dios en Israel, la más antigua de todas. Sale desde Set, después de Sein, no ha surgido otra. Porque todos los elementos esos de hoy en día que están en esa constituidos en otro Dios que le llaman, no les indica
que son primeros. Todos los dioses que habían aquí en los pueblos alrededor de Israel, tenía cada cual su dios diferente. Egipto, su dios diferente. Babilonia, sus dioses. Los griegos, los romanos, tenían sus distintas religiones, pero todas basadas en el paganismo. No lo había formado Dios. Se lo había formado el enemigo de Dios, que en verdad fue destruido y cayó aquí en la tierra. Ahora, esto que dije del mohamedense es bueno, pero no es lo mejor. Los idiomas dejarán de existir. Está dicho por un siervo de Dios. En este caso, a los Corintios. Primera de Corintios 13:8. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada. Tenemos esas cuestiones ahí. Y estamos hablando de las lenguas, los idiomas. Entonces la gente empieza a disfrazar esas cosas y no están mirando lo que está sucediendo en el presente. Como vengo diciéndole, y como se ha dicho en muchas ocasiones, mucha gente, de que el catolicismo es la bestia aquella que se habló allí en Daniel. No se había levantado, según dicen en Tesalonicenses, que eso se lo había indicado Pablo allí, pero que luego lo hace florecer allí cuando da las explicaciones el Espíritu Santo. Y fíjense en un dato, otro dato más. Abran los ojos. Que cuando Johanán, que le pusieron Juan, va a arrodillarse delante del personaje, ese personaje grande que envió a Masías de parte de Dios, Vale. porque él es el responsable de enviarlo. Fue a arrodillarse delante de él y él le dijo: mira que no lo hagas. Vale. Yo soy siervo contigo y tus hermanos los profetas. Adora a Dios, porque a Masías, es como se debía haber dicho en la Escritura, porque a Masías es el espíritu de la profecía. es el espíritu de la profecía. Lo que se acciona, lo que se informa, lo que nos corrobora, ese es el espíritu. Y déjenme decirle otra cosa más en este mensaje. No estén cargando más con una cruz. Porque eso, la cruz italiana, antiguamente era un patíbulo donde se ajusticiaban a los presos, a los cautivos, por muchos delitos. Pero no vamos a profundizar más en esa parte, pero dice que con Masías fueron colgados 2 delincuentes. Espiritualmente a Masías le prometió que él estaría en el paraíso. ¿Por qué? Porque tuvo una confesión de fe ahí en ese momento, en el último espacio de su vida. Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino.
¿Cómo sabía que iba a venir? Porque se iba a ir. Pero eso es una representación que la gente desconoce. Él le garantizó que cuando Él viniera, cuando Él esté como en la muerte primera, igual que todos los demás, a la hora de la resurrección, ya Él tenía ya la garantía allí por el arrepentimiento, el estar al lado del Señor. Amén, amén. El otro tendría que sufrir la condena espiritual que se le estaba dando. Este ya no tenía que cumplirla porque se arrepintió. Un verdadero arrepentimiento sincero, Dios lo acepta inmediatamente. Por eso es que muchas veces se hacen estas cuestiones en las cárceles, en las personas moribundas y todas esas cosas que están en vida todavía. Se hace estas plegarias a Dios para esta absolución de su problema espiritual. Eso es así, ¿verdad? Eso es cierto. Pero por el muerto no se debe salir ya nada. Al muerto no hay que ir a buscar nada, ninguna tumba de ningún muerto. Él se está esperando resurrección, como usted cuando se muera va a estar teniendo que esperar resurrección también. Y usted no va a saber nada de nada, como dice la Escritura, no Ortelio. Las Escrituras lo dice así. El muerto nada sabe. Entiéndanlo así y denle punto a eso. Dios es el que sabe, pero empieza a sacar que si están en el purgatorio, que si está para el purgatorio, no existe. La vez que usted se muere, se acabó y ya quedó confirmado ya y sellado para el juicio de Dios. Si cuando venga la resurrección, eres levantado a la derecha de Dios, olvídate. Cuando venga la resurrección, eres levantado a la izquierda de Dios, vas a sufrir el castigo que está programado, la muerte segunda, la cual está preparada para todos los traidores de la palabra de Dios. Vale. En general, para todos los traidores los que han formado dioses y formando profetas después de Amachía, porque Amachía era el fin ya de toda la ley, formando otras leyes de otros dioses y qué sé yo, después de Amachía, como 600 años después formaron uno que anteriormente no lo tenían. Abran los ojos todos, porque todos tienen derecho a salvarse, los musulmanes, los chinos, los japoneses, todos tienen derecho a salvarse espiritualmente, porque es para todos. Déjense estar matando gente y vivan la verdad. Aténganse a lo que Dios les da y se acabó, y Dios les dará más todavía cuando abran los ojos. Que el Señor los perdone. Amén. En el nombre de Mashiach es mi deseo. Amén.